En lo más profundo de la historia humana hay figuras y mitos que han desbordado las fronteras de la religión, la leyenda y el miedo. Entre ellos, se alza una sombra oscura, un ser cuyos ecos resuenan en las escrituras sagradas, susurrando a aquellos que tienen el valor de escuchar. Este ser no es otro que Belial, un demonio que trasciende el mal en su forma más pura y compleja. Belial, cuyo nombre se asocia con la rebelión, la corrupción y el caos, es uno de los personajes más misteriosos y aterradores de la Biblia. En los textos antiguos, su figura es esquiva, sus motivaciones imprecisas, pero su influencia es innegable. Representa no solo la oscuridad externa, sino también la batalla interna del alma humana, la lucha por el poder, el desafío a la autoridad divina y el anhelo de libertad a cualquier costo. Pero, ¿quién es realmente Belial? ¿Un simple demonio condenado a ser una sombra oscura, o una figura que encarna un concepto mucho más profundo sobre la naturaleza humana y lo divino? A través de esta historia, te invito a adentrarte en un viaje épico, uno que revelará secretos oscuros, batallas cósmicas y decisiones que marcarán el destino de seres celestiales y mortales por igual. A medida que sigues los pasos de Belial, desde su rebelión en los cielos hasta su caída y su incursión en el mundo de los hombres, descubrirás que las líneas entre el bien y el mal no siempre son tan claras. Y tal vez, solo tal vez, te preguntes, ¿qué harías tú si pudieras desafiar las reglas del universo y reclamar tu propio destino? El origen de la rebelión. En el principio, cuando los cielos aún brillaban con la luz pura de la creación, Belial era conocido no como el demonio oscuro que más tarde se convertiría, sino como uno de los arcángeles más brillantes en el cortejo celestial. Él, junto a otros ángeles de alto rango, estaba destinado a servir bajo la luz y la autoridad de Dios. Sin embargo, algo dentro de Belial no se ajustaba a las normas del cielo. En su corazón, había una chispa, una rebelión silenciosa que crecía con el tiempo. Desde los primeros días de la creación, Belial observó cómo la perfección del cielo era gobernada por la estricta justicia de Dios. La armonía era lo primordial, y la obediencia absoluta era la ley de todos los seres. Pero Belial, en su gran sabiduría, comenzó a cuestionar la naturaleza de esa perfección. Si todo era tan perfecto, ¿por qué la libertad no tenía cabida? ¿Por qué el poder absoluto de Dios anulaba la autonomía de cada ser? Estas preguntas, aunque en principio suaves, comenzaron a taladrar la mente de Belial, erosionando la paz que antes había disfrutado. A diferencia de otros ángeles, que aceptaban la voluntad divina como un hecho incuestionable, Belial ansiaba la libertad. Quería ser el arquitecto de su propio destino, sin restricciones, sin las cadenas del control divino. Pero como todo deseo que nace del ego, este anhelo de libertad se transformó en un germen de rebelión. En las cámaras doradas del cielo, Belial comenzó a murmurar en los oídos de los demás ángeles, sembrando dudas sobre el orden divino, sugiriendo que, tal vez, había una forma de alcanzar un poder mayor. Uno que no dependiera de la obediencia ciega. En las profundidades del cielo, la semilla de la rebelión creció, y con ella, Belial se fue haciendo más fuerte. El arcángel ya no veía a Dios como el ser supremo que lo había creado, sino como un líder absoluto que había limitado la grandeza de su propio ser. Creía que el cielo debería ser gobernado por aquellos que realmente pudieran entender la verdadera naturaleza del poder, los que no temían cuestionar las leyes que lo regían. Pero no todos compartían esa visión. Liderados por el arcángel Miguel, los ángeles fieles a Dios comenzaron a notar la creciente tensión en el cielo. Sabían que algo estaba ocurriendo, pero no podían comprender completamente la magnitud de la rebelión que Belial y sus seguidores habían planeado. Fue en ese momento cuando los cielos comenzaron a temblar, el equilibrio entre el orden divino y la libertad personal comenzó a quebrarse, y las primeras voces del conflicto celestial se alzaron. Belial no estaba solo. Al igual que Lucifer, otro ángel caído que también aspiraba a un poder absoluto, reunió un ejército de seguidores que compartían su visión.
Estos ángeles no eran malvados, ni necesariamente malintencionados, sino que, como Belial, simplemente deseaban liberarse de las cadenas del cielo, cuestionar la autoridad de su creador y buscar su propio camino en la vastedad del cosmos. La rebelión celestial. La rebelión comenzó en el silencio. En las sombras de los cielos, donde las leyes divinas no alcanzaban, Belial y sus seguidores comenzaron a preparar su plan. No era solo una rebelión física contra Dios, era una guerra espiritual, una batalla en la que las almas se verían enfrentadas en un conflicto de voluntad y destino. El ejército de Belial estaba formado por ángeles caídos, cada uno con un poder inmenso, pero más importante aún, con una convicción férrea en que podían gobernar el cielo de manera más justa que el Creador mismo. El gran conflicto no fue una simple guerra de espadas y lanzas. Fue una lucha ideológica, un choque de visiones sobre la existencia misma. ¿Era el orden divino el único camino para la humanidad? ¿O la verdadera libertad solo podría alcanzarse cuando las leyes universales se cuestionaran y se transformaran? Belial, con su intelecto y poder sobre la oscuridad, se convirtió en el líder de una nueva era, una era que desafiaría las convenciones del cielo y, en última instancia, cambiaría el destino del universo. La guerra no tardó en estallar. Los cielos se rasgaron y la lucha fue titánica. Mientras los ángeles fieles, bajo el mando de Miguel, defendían el orden divino, los ángeles rebeldes, liderados por Belial, atacaban con furia. Sin embargo, la guerra no solo se libró en los cielos. Cada batalla era un reflejo de las almas que se unían al conflicto, eligiendo entre la obediencia o la libertad. Los cielos se llenaron de gritos y destellos, la luz y la oscuridad chocando en una danza eterna, mientras los ejércitos de Belial marchaban hacia el corazón de la creación. La caída de Belial. La batalla que sacudió los cielos no era solo una guerra de ángeles, era la guerra de las ideas, el enfrentamiento entre el orden y el caos. Mientras Belial y sus seguidores luchaban con todas sus fuerzas, convencidos de que su causa era justa, los ángeles leales a Dios no cedían. Firmes en su creencia de que la obediencia era la única forma de alcanzar la paz eterna. La atmósfera celestial se llenaba de luces brillantes y sombras profundas, destellos de poder que atravesaban el firmamento como relámpagos. Fue entonces cuando Belial, al ver la inevitable derrota de su ejército, tomó una decisión crucial. Sabía que no podría ganar una victoria directa. Las huellas de la guerra se dejaban sentir en todo el cielo, las estrellas se apagaban, los cielos se desmoronaban y las energías divinas comenzaban a debilitarse. El precio de la rebelión era altísimo y aún así, Belial no estaba dispuesto a rendirse. Con el poder que solo un ser tan antiguo y astuto podía poseer, Belial hizo un pacto con las fuerzas más oscuras que yacían más allá del cielo, en el abismo insondable. La caída de Lucifer y su ejército lo había dejado marcado, y en su desesperación por mantener su autonomía, Belial no dudó en vender su alma al caos, permitiendo que el abismo, la representación pura del vacío y la descomposición, le otorgara poder suficiente para enfrentar a las huestes celestiales. Pero, al hacerlo, selló su destino. La luz que alguna vez lo había acompañado se desvaneció por completo, y el esplendor del cielo se tornó en una neblina densa de oscuridad. Su alma quedó atrapada en un mar de sombras, un alma que nunca podría regresar a la luz, que nunca volvería a ser pura. El conflicto culminó con la derrota definitiva de los ángeles rebeldes. Aunque Belial luchó hasta el final, la lealtad y la fuerza de aquellos que aún creían en la justicia de Dios prevalecieron. Como castigo por su insubordinación y su traición, Belial y sus seguidores fueron arrojados fuera del cielo, hacia el abismo. La caída fue definitiva, un descenso que no solo arrastró su cuerpo celestial, sino también su espíritu, transformándolo en lo que hoy conocemos como el demonio Belial. El cielo se cerró tras ellos, las puertas selladas para siempre, y el eco de la rebelión se desvaneció en los rincones más oscuros del universo. Belial, condenado a la oscuridad eterna, se convirtió en un ser de pura maldad,
no solo por lo que había hecho, sino por lo que había elegido ser. El exilio y el reino de las sombras. La caída de Belial no significó el fin de su existencia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno marcado por la oscuridad y el sufrimiento. Al ser desterrado del cielo, Belial se encontró atrapado en el abismo, un reino sin luz, sin ley, donde el tiempo no tenía forma y la esperanza no existía. En este lugar desolado, donde todo era caos y vacío, Belial comenzó a forjar su nuevo reinado. Al principio, su poder estaba disminuido, reducido a un ser de pura desesperación. La soledad del abismo lo envolvía, pero, como siempre, su voluntad de poder no decayó. En las profundidades de este reino olvidado, Belial comenzó a moldear una nueva forma de existencia. Se convirtió en el Señor de las Sombras, el soberano de aquellos seres que, como él, habían caído de la gracia. Demonios menores, almas perdidas y criaturas que habitaban el vacío se alinearon bajo su liderazgo. Belial no solo los gobernaba, sino que les enseñaba a utilizar el caos como una forma de poder. Su dominio en el abismo creció, y con ello, su influencia. Ya no era el arcángel brillante que había sido, ahora era el príncipe de la oscuridad, el señor de las tentaciones, el que susurraba en los corazones de los hombres. Su poder radicaba en la capacidad de corromper, de mostrar a los mortales el camino hacia la desesperación, hacia el pecado, hacia el egoísmo más profundo. Sin embargo, Belial no se conformaba con su exilio. Sabía que el poder que había adquirido en el abismo era solo el principio. El reino celestial, aunque lejano, seguía siendo su objetivo. Durante milenios, trabajó en secreto, buscando formas de escapar de las sombras y regresar a los cielos para vengarse de aquellos que lo habían derrotado. Usó a los humanos como sus peones, sembrando discordia y maldad en sus corazones, porque en su ambición, creía que la humanidad sería el puente que le permitiría finalmente desafiar a Dios una vez más. A lo largo de los siglos, las historias de Belial se tejieron en las leyendas de diversas culturas, no solo como el demonio que representaba el caos, sino también como el espíritu que desafiaba el orden establecido. El que inspiraba el cuestionamiento y la duda. A través de las tentaciones, las guerras y las luchas internas de los hombres, Belial dejaba su huella en el mundo material, buscando siempre la oportunidad de regresar a su antigua gloria. La confrontación final. Las tentativas de Belial para abrir un portal hacia el cielo y retornar al mundo celestial no cesaron. Pero las fuerzas divinas, aunque desbordadas en muchos aspectos, vigilaban las fronteras del universo con diligencia. Cada intento de Belial de abrir un camino hacia la luz era interceptado por los guardianes de la creación, los ángeles que aún seguían las órdenes de Dios, que no permitirían que la rebelión se repitiera. Finalmente, después de milenios de astutas manipulaciones y susurros a los corazones de los humanos, Belial encontró lo que pensaba que era su última oportunidad. En un momento de desesperación, comprendió que el verdadero poder no residía solo en el caos y la destrucción, sino también en la creación de algo más grande, una guerra que desbordara las fronteras de la vida y la muerte. Una confrontación definitiva que desafiara la justicia misma. Lo que comenzó como un pequeño susurro en la mente de un hombre, pronto se transformó en un conflicto apoteósico. La humanidad, atrapada entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, se vio arrastrada hacia una guerra épica, una lucha en la que Belial, el gran tentador, el señor de las sombras, se alzaba nuevamente contra las huestes del cielo. Sin embargo, como siempre ocurre en la eterna danza entre el bien y el mal, Belial se enfrenta a una verdad inevitable: el poder que tanto ansía, aunque inmenso, nunca podrá destruir la creación en su totalidad. La batalla final no será solo física, sino una prueba de la voluntad, de la lucha por la esperanza, incluso cuando las sombras parecen prevalecer. El viaje de Belial, desde su rebelión en los cielos hasta su caída y reinado en el abismo, es mucho más que una historia de un demonio que desafió a Dios. Es una historia que refleja la lucha humana interna, ese deseo profundo de poder, autonomía y control. Belial,
en su afán de alcanzar la libertad absoluta, mostró al mundo las consecuencias de una rebelión sin límites, una rebelión que se convierte en desesperación cuando se pierde el sentido de propósito. Hoy, cuando enfrentamos nuestras propias batallas internas, ¿no vemos en Belial un reflejo de nosotros mismos? ¿Cuántas veces nos rebelamos contra lo que no entendemos, buscando poder sin comprender los costos de nuestras acciones? La historia de Belial es un recordatorio de que el camino hacia el poder absoluto está lleno de sombras y vacíos, y que la verdadera libertad solo se encuentra cuando encontramos la paz dentro de nosotros mismos. Si esta historia te ha cautivado, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Qué harías tú si pudieras desafiar las reglas del universo? ¿Cuál es el precio de la libertad que buscas? Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más relatos épicos y reflexivos sobre las fuerzas que dan forma al universo.